nombre de Jesucristo, bendito sea su santo nombre. Qué alegría y qué privilegio poder compartir un viernes más aquí en la cadena de oración a través de la señal de FD Televisión Internacional. Quisiera que pueda compartir la transmisión. Si aún no ha compartido, este es el momento para que usted pueda bendecir alguna vida con el mensaje de la palabra del Señor en esta hora. Quiero que pueda abrir su Biblia conmigo. Vamos a entrar de lleno al mensaje de la palabra, porque quiero poder extenderme en cierta parte del mensaje. Quiero que abra su Biblia conmigo en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y de ahí vamos a leer en Jonás capítulo 1, del versículo 1 al 6. Esos son los textos pivot o base de lo que hoy quiero compartir en esta cadena de oración, este día viernes glorioso, este día viernes que declaramos que es el día que hizo el Señor para poder bendecirte, para poder tener un encuentro contigo. Así que yo espero y tengo la expectativa de que te puedas encontrar con el Señor. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. La palabra de Dios la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y acompáñenme a Jonás capítulo 1, del 1 al 6, para poder completar la idea de lo que quiero compartirle en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El tema que le quiero compartir en esta mañana se llama tormentas de la vida. Quiero orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, quiero que bendigas a cada persona que está conectada a la señal de FD Televisión Internacional. Padre, quiero bendecir a todo aquel que está en su casa, en su trabajo, quizás en su carro, no sé en qué lugar se puede encontrar, ni siquiera en qué ciudad o qué país, mas sin embargo quiero que tú lo bendigas con esta palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, porque muy probablemente esta persona está atravesando por una tormenta en su vida, y si no la ha atravesado, quizás la atravesó en algún tiempo o la atravesará el día de mañana. Y esta palabra tiene que empoderarnos, tiene que ministrarnos, tiene que llenarnos de fe, Padre, para poder avanzar, Señor. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a su santo nombre, aleluya. Como le dije, el tema que le quiero compartir: tormentas de la vida. Y es que todos nosotros, sin importar género, sin importar raza, sin importar creencia religiosa, sin importar país de nacimiento, de residencia, en algún momento hemos enfrentado o enfrentaremos tormentas en nuestra vida. Pastor, ¿de qué está hablando usted? Que voy a atravesar en un barco por el mar y se va a desatar una tormenta que va a querer hundir mi barco. No estoy hablando de eso. Estos dos pasajes que yo le he leído, aunque son dos pasajes literales, tipifican verdades espirituales. Porque ciertamente nosotros a diario atravesamos por tormentas en nuestra vida que amenazan con destruirnos, que amenazan con hundir nuestra integridad, nuestra familia, que amenazan con destruir todo lo que tenemos. Las tormentas siempre en algún momento de nuestra vida sucederán.
Yo estoy convencido que ese día que Jesús partió con los discípulos en aquel barco, Él lo que menos pensó, y la gente que viajaba en el barco, lo que menos imaginó es que en ese momento se desataría una tormenta. Pero ciertamente eso fue lo que sucedió. Por eso nosotros muchas veces nos levantamos, nos lavamos los dientes, desayunamos, salimos optimistas de la casa, y en un momento que menos lo pensamos, se desata una tormenta que amenaza nuestra vida, se desata una tormenta que amenaza a tus hijos, se amenaza una tormenta que dice diagnóstico médico, cáncer, una tormenta que dice embargo, una tormenta que dice recesión económica, una tormenta que dice pandemia, COVID-19, una tormenta que dice vacunas, una tormenta que se desata y que tú no sabes qué hacer ante ella. Sin embargo, quiero que sepas también en esta hora que las tormentas también pueden presentarnos retos y oportunidades para poder crecer. Pastor, ¿cómo es eso? Es que en medio de la tormenta es cuando tú más vas a buscar a Dios. Es en medio de la tormenta que tú vas a aprender a depender del poder de Dios. Así que la tormenta no necesariamente es mala. Es difícil, azota tu vida, pero tú puedes sacar lo mejor en medio de ella. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso en esta mañana quiero compartir, como le dije, el mensaje tormentas de la vida. Porque en estos dos pasajes que he leído vemos dos tormentas. En el pasaje que leímos vemos dos protagonistas diferentes. En una tormenta el protagonista era Jesús. En la otra tormenta el protagonista era Jonás. Vemos que fueron en dos lugares diferentes. Uno es en el mar de Galilea y el otro es rumbo a Tarsis. Vemos que estas tormentas son dos tormentas diferentes. ¿Por qué? Porque las tormentas nos dan diferentes enseñanzas que yo le quiero compartir justamente en esta mañana. Por eso quiero que lo primero que usted entienda y lo primero que usted crea es que en estos dos pasajes y en estas dos tormentas diferentes hay dos propósitos diferentes para cada una de ellas. O sea, la tormenta de Mateo 8 tiene un propósito y la tormenta de Jonás capítulo 1 tiene otro propósito. La primera tormenta, que es en Jonás capítulo 1, esa tormenta fue enviada por Dios. Quiero que lo sepa, que esa tormenta fue enviada por Dios. Pero pastor, ¿cómo Dios va a enviar tormentas? Dios envía tormentas para cumplir sus propósitos. Dice la palabra del Señor que el Padre se le manifiesta al profeta Jonás y le dice que tenía que ir a Nínive a pregonar la maldad de ellos. Tenía que ir a hablar acerca de arrepentimiento para que venga el perdón de Dios y por ende ellos puedan salvarse de su maldad. Pero el profeta Jonás, un profeta radical, un profeta nacionalista, él no quería tener nada que ver con esa gente impía, con esa gente pagana, y él decide, en lugar de hacer la obra de evangelista, huir de la presencia del Señor. Así que dice el texto que cuando Jonás decide huir, comprando su propio pasaje, pasando por Jope, rumbo a Tarsis, en esa huida Dios le envía una tormenta. Así que la tormenta de Jonás capítulo 1 es una tormenta enviada por Dios. Ahora, la segunda tormenta de Mateo capítulo 8, versículo 24 al 27, es una tormenta que no la envía Dios. Esta tormenta la envía el diablo. Y quiero que usted lo sepa así. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué dice que el diablo? Porque Jesucristo venía con los apóstoles. Venía de multiplicar peces y panes. Venía de hacer grandes milagros. Y Jesús dice en ese momento: bueno, vamos a cruzar ahora a la región de Gadara. ¿Qué pasaba en Gadara? En Gadara había un espíritu territorial muy fuerte que operaba a través de un hombre que estaba endemoniado con una legión. Y este hombre, que lo conocemos bíblicamente como el endemoniado de Gadara, operaba en aquella zona impartiendo terror a la gente, impartiendo odio a la gente. Y Jesús va camino a Gadara. Entonces, cuando Jesús va en el barco, Satanás trata de hundir el barco donde iba Jesús y desata una tormenta. Así que la primera tormenta es enviada por Dios y la segunda tormenta es enviada por Satanás. Escuche esto: en cada situación, en cada tormenta, involucra a dos personas que coincidentemente, por decirlo así, van durmiendo en el barco. El primer hombre se encontraba dormido en el barco en medio de la tormenta. Este hombre estaba dormido, ¿pero por qué? Porque estaba dormido espiritualmente. Probablemente bajo depresión, cansado. Porque quiero que sepan a esta hora que huir de Dios cansa.
Huir de Dios deprime. Huir de Dios ataca el sistema nervioso y psicosomático del hombre, porque el hombre fue diseñado para encontrarse y tener una relación íntima con su Padre. Y cuando usted tiene una relación con Dios y se aleja de Él, otras cosas vienen a su vida. Entonces Jonás, tratando de huir de Dios, tratando de huir de la voluntad de Dios, iba dormido en el barco. Iba la tormenta, los marineros que botaban los enseres, cada uno clamaba a su Dios en su propio idioma, y Jonás, el hombre que conocía a Dios, iba dormido. Tristemente, hoy en día la humanidad no sabe qué hacer. Tristemente hoy en día la gente está llena de temor y de desesperanza, producto de la pandemia, producto de la recesión económica, producto de la violencia, producto del crimen. Y la gente clama a sus dioses falsos que no tienen ojos, que no tienen orejas, que no tienen manos ni pies. Y muchas veces la iglesia que tiene el Dios verdadero está dormida espiritualmente como Jonás. En cambio, en el segundo episodio vemos que Jesucristo dormía plácidamente en medio de una tormenta. ¿Y por qué Jesús dormía plácidamente en medio de una tormenta? Porque quiero que sepas en esta hora que solo aquel que camina en el propósito de Dios puede dormir a pesar de que el mundo se venga abajo. Pero pastor, dormir, esto es sinónimo de descanso. No lo veas solo como dormir, sino como un descanso. Jesús dijo, venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vuelve a decir él, entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Solo aquel que conoce a Cristo, solo aquel que camina en el propósito, que camina por la senda que Dios trazó para su vida, puede descansar en medio de una tormenta. Y es que ¿cómo no va a descansar Jesús, amado? Si Jesús sabía que él no moriría en un naufragio. Jesús sabía que su propósito era morir en la cruz, no morir en un naufragio. Escúcheme, esto es importante. Si no, pregúntenle al salmista, el rey David. A David lo ungen como rey, Samuel. Y cuando David llega al valle de Ela y ve la batalla entre el desafío de Goliat al pueblo de Dios, y ve a Saúl con miedo, y ve a sus hermanos con miedo, y ve al ejército israelita con miedo, David dice, yo voy a pelear contra el gigante. Dijeron, eso es una locura. Como tú eres muchacho, él es un hombre de guerra. Pero ¿sabe lo que pasaba, amado hermano? Quiero que usted lo entienda en esta mañana. David sabía que él caminaba en el propósito de Dios. Y el propósito para su vida era ser ungido como rey, y era posicionarse como rey, no solamente de Judá, sino de todo Israel. Y en ese momento él simplemente era un pastor de ovejas. Así que él dice, yo fui ungido para ser rey, hoy soy pastor. El rey Saúl da la hija para el que venza al gigante, pues yo mato al gigante, me meto al palacio como yerno del rey, y en otras palabras ya estoy caminando en el propósito. Quiero que sepas que cuando Dios te dijo algo, nada ni nadie lo podrá cambiar. Si Dios te dijo que serás pastor, aunque hoy día estás de ujier en la iglesia, créelo. Si Dios te dijo que serás un empresario millonario y hoy día simplemente eres el que saca fotocopias en la empresa, créeselo al Señor. No importa lo que te diga el mundo, no importa lo que te diga el diablo, no importa lo que te diga el sistema, lo que Dios dijo se cumplirá. Por eso Jesucristo, que sabía que su propósito era ir al Gólgota a morir por toda la humanidad, él, antes de que suceda eso, en una barca, en una tormenta, él podía descansar. Así que te digo en esta mañana, descansa en el Señor, descansa en su palabra, descansa en sus promesas, que hasta el último punto y coma de lo que él dijo para tu vida se cumplirá. Aunque el diablo se ponga de cabeza, aunque el diablo haga 1000 misas satánicas en contra tuya, lo que Dios dijo de ti se hará. Si tú lo puedes creer en esta mañana, pon un amén ahí. Demuéstrame que no eres un robot. Ponme un amén a mí ahí y di, yo creo, lo que Dios dijo para mi vida se cumplirá. Aunque el sistema diga lo contrario, aunque la situación está complicada, si Dios lo dijo, lo hará, porque Dios no es mentiroso, Dios no se arrepiente. En Él todo es sí y en Él todo es amén, para la gloria de su nombre. Así que ahí estaban los dos personajes durmiendo en la barca. Jonás iba durmiendo, huyendo de Dios, allí con un sueño, dormido espiritualmente, deprimido. Y Jesucristo iba durmiendo en la barca con paz en su corazón en medio de la tormenta. Porque tú tienes que saber que esta tormenta que vive la humanidad,
si estás reposando en Cristo, no robará tu paz. No robará la paz de tu casa. No robará la paz de tu familia. No robará la paz de tu matrimonio. No robará la paz de tus hijos. No robará la paz de tu ministerio. No robará la paz de tu iglesia. Yo no sé a quién estoy hablando en este día, pero si tú tienes que creerlo y tienes que levantarte, tienes que agarrarte de Dios como nunca antes, porque Él es la fuente de la paz. El descanso está en Él. El verdadero descanso no está en guardar un día a la semana. El verdadero descanso es estar en la presencia de Dios a través de Jesucristo. Por eso Jesús iba descansando en la barca. Aleluya. Así que hay dos personajes durmiendo. Y la pregunta es: ¿en qué tipo de tormenta se encuentra usted hoy? ¿En qué tipo de tormenta está usted hoy? ¿Está ahí dormido espiritualmente, huyendo de Dios? ¿O está descansando en las promesas de Dios? ¿En qué tipo de tormenta se encuentra hoy? ¿En la tormenta de aquel que la tormenta se le envía a Dios producto de su negligencia y de salir de su voluntad? ¿O está en la tormenta en la cual usted está caminando firme por sus pasos firmes de la mano con el Señor, y el enemigo ha desatado una tormenta, una escaramuza para amedrentarte o para inquietarte? ¿Cómo estás caminando en esta mañana? ¿Conforme a tu propia opinión o conforme a lo que Dios estableció para tu vida? ¿Cómo estás caminando en esta mañana? ¿Conforme al propósito, al plan y al proyecto que Dios diseñó para tu vida? ¿O estás caminando como tú quieres, a tu manera? Como dice el cantante, My Way, a mi manera. Y esa canción la cogen como himno mucha gente. Pero escucha, mi iglesia, escucha, mi amigo, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Porque a tu manera probablemente alguna cosa te puede salir bien, pero son cosas humanas. A la manera de Dios, aleluya, todo sale bien. Y a la manera de Dios, todo permanece para siempre. ¿En qué tormenta estás? ¿Cómo es la tormenta de tu vida? Escúcheme esto. La tormenta de los discípulos que iban con Jesús dormido en la barca fue enviada por el diablo. Escúcheme, fue enviada por el diablo. Pero pastor, ¿para qué envió el diablo una tormenta? Yo te voy a decir para qué. El diablo envió una tormenta para desviarlos del propósito de Dios. Para desviarlos del propósito eterno. ¿Cuál era el propósito de aquel momento? Usted puede decir, el propósito de Jesús era morir en la cruz. Sí, pero el propósito de aquel momento, llegar a Gadara. Tenían que llegar a Gadara. ¿Para qué? Para libertar al endemoniado gadareno y así establecer el reino en esa región. El diablo que tenía secuestrada la región de Gadara, el diablo que se había apoderado de esa región a través de esos demonios, desata una tormenta para que los discípulos cambien el curso. Yo no sé usted, pero hay gente que cuando se desata una tormenta se desvía del propósito. Hay gente que viene a Cristo y cuando van a la iglesia por primera vez y las primeras semanas, todo es alegría, aleluya, gloria a Dios. Todo lo ven como mágico, todo lo ven diferente. Viene el primer problema y el primer reclamo del esposo a la esposa. La religión que tú me trajiste nos está afectando, mejor regresémonos atrás. Hay mucha gente que cuando todo sale bien, glorifican y alaban el nombre de Dios, pero cuando las cosas se complican, empiezan a maldecir. Hay mucha gente que la fe le alcanza solo cuando todo es prosperidad y fe, pero cuando vienen las tormentas, definitivamente quieren ver cosas tangibles para poder agarrarse, cuando el Dios hay que agarrarse del invisible. Escúcheme, esta tormenta a los discípulos el diablo la desata para desviarlos del propósito de Dios. Míreme, yo no sé realmente si esta pandemia, el COVID-19, es de Dios o es del diablo. No sé quién la envió en realidad. Nadie lo sabe. Hay tantas teorías conspirativas, hay tantas opiniones, tantos comentarios. Pero lo que sí sé es que el diablo ha usado esta pandemia. Aunque no haya nacido en él, él la ha usado. ¿Para qué? Para mucha gente desviarla del propósito. Para mucha gente meterle terror. Para mucha gente meterle miedo. Y tú quieres hacer algo para Dios y tu familia te dice, hey, hay pandemia, no lo hagas. Y tú quieres moverte en fe para establecer el reino aquí en la tierra conforme al mandato del Señor.
Y la sociedad te dice, no lo hagas. Y nos tienen mermados, amaniatados y en algunos casos amordazados. ¿Por qué? Porque quieren desviarnos del propósito de Dios. Pero quiero que entiendas, amado hermano, nadie podrá tocar tu vida mientras camines en el propósito de Dios. Te puedes enfermar, no lo sé, pero nadie podrá tocar tu vida hasta que no se cumpla el último punto y coma del propósito de Dios en ti. Si tú estás enfermo en esta hora y Dios te dijo algo poderoso y no se ha cumplido, espera pacientemente la sanidad. Dios lo hará, porque Dios no es hombre para mentir. Lo que Él dijo con punto y coma se cumplirá. Así que el diablo les envió una tormenta para que ellos se vayan de la voluntad de Dios. Escúcheme esto. Pedro era pescador, Juan era pescador, Jacobo era pescador, Andrés era pescador. Era gente que estaba acostumbrada a las tormentas. Era gente que estaba acostumbrada a las grandes olas en alta mar. Sin embargo, ese día tuvieron miedo. Tuvieron miedo. ¿Sabes por qué? Porque cuando te desata la tormenta el diablo, es para producir miedo en tu vida y para amedrentarte. Por eso yo quiero que entiendas en esta hora que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese temor que hay en ti en este momento se produce a causa de que el enemigo te quiere separar del amor de Dios. Pero la Biblia dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El diablo envía tormentas para que tú te muevas del propósito. Vas caminando, aleluya, y viene el problema, la tormenta, y tú quieres volver atrás. Quizás, no dice el texto, pero quizás Pedro, que era el más experimentado, al ver tremenda tormenta les dijo, es tiempo de regresar atrás. O quizás Pedro dijo, desviemos la ruta, vamos a otro lugar, porque esta tormenta nos va a tirar abajo. Pero quiero que entiendas una cosa: mientras Jesús esté en tu barca, nada y nadie podrá hundir tu barca. Jesús estaba allí. Pedro se olvidaba, Jacobo se olvidaba, Andrés se olvidaba, Juan se olvidaba, Mateo se olvidaba, todos los discípulos se olvidaban de que en ese barco estaba Jesús, bendito el Padre. Ahora, la tormenta de Jonás fue enviada por Dios. ¿Para qué? Ya no para desviarlo, sino para volverlo a poner en el propósito. Aleluya. Esto es importante. Si la tormenta de los discípulos la envía el diablo para desviarlos, la tormenta de Jonás la envía Dios. ¿Para qué? Para ponerlo otra vez en el propósito. Jonás está allí durmiendo, lo levantan. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Qué vergüenza que nos digan eso. Que venga un impío, un hijo del diablo, y nos levante a orar porque estamos dormidos espiritualmente. Bendito sea el nombre de Dios. Jonás se levanta. Entienden que era por causa de él, porque él se los reveló la tormenta, que él huía de Dios. Ellos no querían arrojar a Jonás al mar, mas sin embargo Jonás les dijo, envíenme, láncenme, porque se acabará la tormenta. Es por mi culpa, yo soy el quien buscan. Y lanzaron a Jonás y automáticamente se calmó la tormenta en aquel lugar. Usted pensaría, bueno, qué triste final para un hombre de Dios. Pero escúcheme, amado, Dios tiene el control de todo. Tú tienes que entender en esta mañana que Dios controla la naturaleza, Dios controla los animales, Dios controla la fauna, la flora, todo. En ese momento que Jonás cae en el agua, Dios envía un pez. Aleluya. ¿Para qué? Para tragar a Jonás. Y allí Jonás, dentro de ese vientre, algunos teólogos dicen que Jonás muere y resucita, como estuvo Jesús 3 días en el vientre. Otros dicen que Jonás estuvo orando en el vientre del pez. Bueno, yo no voy a discutir por eso. Ciertamente es que ese pez vuelva a arrojar a Jonás. ¿En dónde? En el punto de partida. ¿Para qué? Para que ahora se haga lo correcto. Cuando Dios te envía una tormenta, no es para matarte, escúchame, es para que te vuelvas a enrumbar. Cuando Dios te envía una tormenta, no es porque te odia, es porque quiere que vuelvas a caminar por la senda correcta. Como te dije hace un momento, yo no sé quién envió el coronavirus, pero Dios también lo usa. ¿Para qué? Para que mucha gente vuelva al camino.
para que mucha gente que se alejó de Dios vuelva a caminar por la senda de Dios, para que mucha gente que se alejó del redil vuelva al redil del Padre, para que mucha gente que se alejó de la cobertura y por ende perdió la salvación, hoy nuevamente están sanos y salvos en la presencia de Dios. Yo no sé a quién estoy hablando en esta mañana, pero si Dios envió la tormenta a tu vida, es porque te quiere nuevamente en casa, es porque te quiere nuevamente en el camino, es porque ama a tu familia, es porque hay propósitos eternos en ti. Jonás, cuando regresa al propósito, regresa con fuerza a predicar a Nínive. ¿Y qué pasó en Nínive? El rey de Nínive cogió la palabra de Jonás, hizo un decreto en Nínive de arrepentimiento y mandó a arrepentirse aún a los animales y los niños de pecho. Tal fue el arrepentimiento de Nínive que Dios les perdonó. Escúchame, quizás estás alejado y hay una tormenta en tu vida en este momento. Es tiempo de regresar al camino. Que cumplas tu propósito aquí en la tierra, porque sin duda en tu comunidad, en tu trabajo, en tu lugar de estudio, en tu barrio, en tu empresa, hay alguien que necesita escuchar lo que tú tienes. Así que levántate en este día y vuelve al camino, porque cuando Dios envía la tormenta es para traerte nuevamente al lugar de inicio. Aleluya. Es importante esto, porque no es que Dios lo llevó y lo dejó botado en Nínive. Dios lo llevó al lugar de inicio. ¿Para qué? Para que el profeta ahora sí tome una decisión correcta. Tristemente hay gente que reincide en equivocarse, pero Jonás no. Jonás tuvo solo esa experiencia en el pez, en la tormenta, ay, horrible, y él hizo lo correcto. Escúcheme, amado, muchos de nosotros nos encontramos en una tormenta e instantáneamente concluimos que es del diablo. Muchos de nosotros, cuando se desata algo en nuestra vida, automáticamente queremos reprender a todo el mundo. Pero tenemos que discernir y tenemos que preguntarnos bien si esa tormenta proviene del Padre o proviene del enemigo. Si esa tormenta proviene del Padre para enrumbarnos o para afianzarnos, o proviene del diablo para matarte y para destruirte. Tienes que tener claro esto, amado, que sin importar la tormenta que tú te encuentres, si Dios te mete en una tormenta, o si Dios permite que el diablo te meta en una tormenta, Dios nunca la permitirá sin antes equiparte, aleluya, para que puedas salir airoso de ella. Escúchame, Dios nunca te meterá en una tormenta sin herramientas para poder salir, aleluya. ¿Cuáles eran las herramientas que tenían? Pregúnteme allí, pastor, las herramientas cuáles eran. Yo le voy a compartir cuatro nada más. Hay muchas más. La primera herramienta que Dios nos ha provisto para salir airoso de una tormenta es la fe. Mira que está al lado tuyo y en tu casa, trabajo, necesitas crecer en fe. Dígale. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Hombre de poca fe. En otro pasaje paralelo, Pedro le dice a Jesús: ayúdame en mi incredulidad. Usted necesita fe, escúcheme. Es bueno estudiar, pero usted no necesita más títulos teológicos ni académicos. Usted necesita más fe. Escúcheme, es bueno tener dinero, tener comodidades, pero usted necesita más que dinero y comodidades, tener más fe. Lo primero que usted necesita para poder avanzar en la tormenta es tener fe. Y Dios a cada uno nos depositó una medida de fe. Y esa medida de fe hay que hacerla crecer y crecer y crecer. Pastor, ¿cómo crece la fe en un hombre? Lea la palabra, medite en la palabra, adore al Padre, aleluya, ore, conéctese los lunes, los miércoles y los viernes a la cadena de oración de 10 a 12 de la mañana. Usted tiene que hacer cosas para que su fe crezca. Es la primera herramienta que Dios nos ha dado, fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y para el que cree, todo es posible, aleluya. Así que la primera herramienta es fe. La segunda herramienta que nos ha dado, autoridad. Estaban con miedo los apóstoles allí. Eran pescadores de agua de mar adentro y estaban con miedo.
Y Jesús, cuando se levanta, lo primero que hace es pararse como lo que Él es, el Señor. Por la autoridad que tiene, reprende los vientos y automáticamente se calman. Autoridad. Yo quiero que usted sepa algo, amado, en esta mañana. Amada que me está escuchando, usted tiene autoridad. La autoridad no es para los pastores solamente. La autoridad no solamente es para el evangelista. La autoridad no solamente es para el apóstol, el profeta o el maestro. La autoridad no solamente es para aquel que está delante ministrando en la iglesia. La autoridad es para todo aquel que cree. La autoridad es para todo hijo de Dios. La autoridad viene delegada por el Padre para todo aquel que ha creído en su Hijo. Escúchame, amado. Jesucristo dijo: toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Y Él nos dejó esa potestad y esa autoridad para pisar serpientes, hollar escorpiones y contra toda obra de las tinieblas. Así que hoy es el día que agarres la autoridad que Dios te ha dado, como se dice en el argot popular, que agarres al toro por los cuernos y empieces a creer que Dios lo hará a través tuyo. Si está tu casa que se hunde con una tormenta, empieza con autoridad a creer y a declarar la bendita palabra del Señor. Yo he contado esta historia aquí. Déjeme que le cuente nuevamente. Espérenme un segundito. Gloria a Dios. Yo he contado esta historia aquí que le voy a comentar. Yo recuerdo mis primeros tiempos como evangelista. Perdón, es que Guayaquil es Guayaquil. Mis primeros tiempos como evangelista, fui a predicar una campaña en el oriente. Yo lo he contado aquí. Viajé 23 horas a Puerto El Carmen, Putumayo. 23 horas, imagínense. Y viajé en un lugar donde en el oriente ecuatoriano, cada hora te detiene el ejército para hacerte requisas y revisarte los documentos por el asunto de la guerrilla en la frontera con Colombia. O sea, ni cómo dormir un momento en la madrugada, porque cada hora me levantaban. Entonces yo decidí ir expectante, orando por lo que Dios iba a hacer a través mío en aquel lugar. Fui a predicar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Llego al lugar, estoy predicando el Viernes Santo, un mensaje poderoso de parte de Dios. Predicando el día sábado, al aire libre. El viernes prediqué dentro de la iglesia las 7 palabras. El sábado al aire libre en la plaza de la ciudad. Y yo digo algo como esto: Dios me trajo aquí 23 horas viajando con un propósito. Y ese propósito es que usted venga al conocimiento de Dios. Hice el llamado evangelístico como se hace generalmente en esos momentos. Al día siguiente me llevan a Colombia a evangelizar. Evangelizamos y de ahí me llevan a una hacienda que estaba río para arriba. Me llevaron allá porque había caña de azúcar y querían que yo pruebe. Bueno, estando en ese lugar, amado, me dicen: pastor, usted ayer hablaba del propósito de Dios. Y yo dije: claro, amén, Dios me trajo con un propósito. Usted sabe cómo los predicadores, ¿no? Y me dicen: entendimos que Dios lo trajo con un propósito. Aquí hay un endemoniado en este lugar que nadie puede sacar el demonio. Que el espíritu del abuelo quedó encerrado en una botella de puro. Y este muchacho abrió el licor, se lo tomó y quedó endiablado. Mire esos animales muertos, un poco de gallina muerta ahí. Ese joven los ha violado. Yo dije: ¿qué es esto? Imagínense, mi primera experiencia evangelística fuera de mi ciudad, y me toca algo así. Y usted dijo: pastor, el propósito. Así que es un propósito. Y Dios mío, ¿por qué hablé? Dije yo. Me llevan al lugar para que ore por aquel joven. Créame, yo oraba, repetía todo lo que había leído en los libros de guerra espiritual, repetía todo lo que leí en el libro Cerdos en la Sala, Manual de Liberación de Morph. Bueno, un pocotón de libros que yo he leído en esa área. Nada funcionaba. Entonces yo dije: después voy a reprenderlo en lenguas. Y yo que hablaba en lenguas, y ese demonio hablaba más lenguas que yo. Y después que hablaba en lenguas se me reía. Digo: Dios mío, ¿qué hago? Todo lo que sé lo he hecho.
y automáticamente viene una voz a mi mente que me dice: tú eres un hijo de Dios y tienes autoridad. Entonces yo dije, yo no entendía mucho de la autoridad. En realidad, hermanos, estaba en mis pininos como ministro. Pero lo único que yo dije en aquel momento: si yo tengo autoridad, entonces yo no voy a gritar más. Así que lo miré a ese muchacho y le dije: mira, a ti te digo, en el nombre del Señor, sal fuera de ese joven. Y Dios hizo la obra poderosa. ¿Por qué te cuento esto? Porque a veces creemos cualquier cosa menos que tenemos autoridad. Tú tienes autoridad. Tú, cabeza de hogar, padre de familia, tú tienes autoridad para echar fuera el diablo de tu familia, de tu casa, de tus hijos. Tu madre, tienes autoridad para echar fuera todo demonio de sensualidad que quiera visitar tu casa. Tu joven, tienes autoridad para echar fuera todo espíritu lascivo de droga que quieran impartirte este sistema. Tú tienes autoridad, porque la segunda arma o herramienta que nos da el Señor es la autoridad. Es tiempo de poner en práctica lo que somos. Tenemos autoridad delegada por Dios. La primera, fe; la segunda, autoridad. Ya me están entrando ganas de predicar. Tercera, la palabra escrita. La palabra escrita tiene poder. Lo que pasa es que a veces ni leemos la Biblia, no meditamos en ella. Mire, a mí no me gusta criticar, pero a veces yo veo gente que lo único que lee de la Biblia es lo que va en el bus, leyendo en el celular. Y leí un capítulo de la Biblia con tremendo reggaetón que lleva el chofer del medio de transporte público. Eso no sirve. Necesitas meditar en la palabra. Necesitas reflexionar en ella. Necesitas que Dios te imparta con la palabra. Necesitas que Dios te llene de la palabra. Escúchame, en nuestra mente hay mucha información que traemos del mundo. Pero tú, mientras más te metas con Dios en la palabra, Él más saca esa información equivocada y mete los códigos del reino. Y cuando los códigos de Dios están en tu mente, tú tienes el poder para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Así que la tercera arma es la palabra escrita. Cuarta, yo quiero hablar solo de 4, hay más. Está la oración, está el ayuno, está la vigilia, está la ofrenda, porque hasta hay poder en la ofrenda, está en la evangelización. Hay muchas cosas, pero la cuarta arma que te quiero hablar en esta mañana, que Dios nos ha dado para poder estar allí en medio del problema, de la tormenta, hay que usarlas, es la palabra, pero la palabra hablada. La palabra hablada. Porque ¿de qué te sirve tener la palabra escrita en tu mente si no la declaras? ¿De qué te sirve tener fe si esa fe no la conviertes en una acción? ¿De qué te sirve tener autoridad si no vas a declarar esa autoridad al problema o al proceso? La palabra hablada es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado. Pastor, ¿cómo es eso? Te pongo un ejemplo. Hace unos 4 o 5 años atrás, obviamente yo tenía 60 libras más de peso. Yo he bajado mucho de peso, Dios ha hecho un milagro en mi vida. Pero quiero que sepa que hace 5 o 6 años yo no podía casi caminar. Me diagnosticaron principio de artrosis en la rodilla derecha. Y como para mejorar mi postura con la derecha, empecé a poner todo mi peso en la izquierda. Y eso me generó también artrosis en la izquierda. Entonces yo ya no podía caminar con las 2 rodillas. Nuestra iglesia es una planta alta. Era una odisea llegar a la planta alta para poder predicar. Y cuando terminaba el mensaje, porque yo soy muy activo para predicar, terminaba el mensaje y bajar esa escalera no podía. Llegaba a mi casa el domingo a tirarme en una cama hasta el lunes o martes. Todas las semanas lo mismo. Hasta que un día entendí algo, amado: el poder de la palabra hablada. Entonces nosotros orábamos todas las noches, apagábamos las luces, una atmósfera de adoración creábamos en mi familia, poníamos adoración, adorábamos a Dios y después orábamos. Y yo empezaba a declarar a mis rodillas la palabra. Le va a parecer loco lo que le voy a decir, pero yo le hablaba a mis rodillas. Y yo le decía: rodilla, tienes que sanarte porque tengo una promesa de Dios. Rodilla, tienes que fortalecerte. Y yo empezaba a declarar la palabra sobre mis rodillas. Yo no sé tu situación,
quizás no son tus rodillas, quizás estás en un problema, empieza a declarar palabras sobre ese problema. Quizás estás en una tormenta, empieza a declarar la palabra sobre esa tormenta. Quizás tienes una deuda, empieza a declarar palabras sobre esa deuda. Quizás tus hijos están en droga, empieza a declarar palabras. Están dormidos, anda cuando están dormidos y habla, declara palabras sobre ellos. Oh, bendito el Padre, tu matrimonio está en crisis, empieza a declarar palabras sobre tu matrimonio. Bendito sea el nombre de Dios, porque hay poder en la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Hay poder en la palabra, no, pero no cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Cuando usted declara con su boca la bendita palabra de Dios, el diablo tiene que soltar. Jesús está en el desierto tentado. Ha pasado 40 días y se le levanta el diablo. Y cuando lo viene a tentar, primero con pan, imagínense 40 días de ayuno, y te muestran un croissant. Usted dice, wow, voy a romper el ayuno. Y Jesús lo reprende con la palabra y le dice, mira, diablo, escrito está, Shabakaya. Y usted tiene que hacer lo mismo, declare, escrito está. Mira, deuda, escrito está. Mira, droga, escrito está. Mira, crisis económica, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso fue como que ¡pum!, al enemigo, y desapareció. De ahí regresó nuevamente a tentarlo. Y lo lleva a la parte más alta del templo, al pináculo. Y le dice, mira, lánzate. Y el diablo también conoce Biblia, ojo. También conoce Biblia el enemigo para engañarte. Por eso hay mucha gente infiltrada que usa la Biblia pero es para engañarte. Muchos falsos profetas. Eso es un tema para otro mensaje. No quiero meterme allí en problemas en este momento. Pero le dice el diablo, escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Y Jesús le dice, ay, diablo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo quiere que Jesús se lance para que los ángeles vengan a rescatar a Cristo, un acto sobrenatural, porque te quiere engañar el enemigo en cosas así. Y cuando Jesús declara la palabra, ¡puf!, nuevamente se va el diablo. Y a la tercera, porque el refrán dice la tercera es la vencida, pero no funciona cuando es en contra del plan de Dios. Quiero que lo sepas. El diablo viene con la tercera tentación y lo lleva a los reinos del mundo y se los enseña. Y Jesús vuelve a responder con la palabra. Amado, la palabra hablada tiene poder. Empieza a declarar la palabra, empieza a declarar las promesas de Dios. Hoy no ves nada, pero si Dios te dijo que tendrías un negocio, una empresa, empieza a declarar. Hoy mi situación es limitada, hoy es limitada, pero mañana Dios me dará lo que me prometió. Empieza a declarar las promesas de Dios. Jesús se levanta creyendo, se para en la parte del barco frontal y empieza a declarar. Vientos, le habla a los vientos, mire. Viento, detente. Mar, detente. Porque todos tienen que obedecer a la voz del Señor. Así que empieza a declarar estas herramientas, empieza a usar. Y pastor, ¿y qué pasa si uso las herramientas? ¿Cuál es el resultado? El resultado es un resultado milagroso. ¿Qué pasó después de eso? Dice la palabra que cuando Jesús se para y declara la palabra, hubo grande bonanza. Aleluya. Yo quiero declarar que se viene una grande bonanza para tu vida. Shabakaya, Rababasoa. Yo quiero declarar en esta mañana que se viene para tu vida un tiempo de calma, un tiempo de quietud. Bonanza significa serenidad, tranquilidad, quietud, suavidad y calma. Dios quiere eso para tu vida. Pero vamos, tienes que levantarte, creer, declarar la palabra. Encontré en el diccionario de lengua española sinónimos para la palabra bonanza. Y escucha esto, te va a agradar. Felicidad, dicha, prosperidad, bienestar, comodidad y fortuna. Yo no sé a quién estoy hablando en esta mañana, pero hoy quizás estás con una tormenta. Hoy quizás estás pasando un momento de dificultad. Hoy quizás tuviste un accidente laboral. Hoy quizás estás pasando por una enfermedad.
Hoy quizás estás pasando con un hijo que está en las drogas. Hoy quizás estás viviendo un problema matrimonial. Pero si tú le crees al Señor, si tú tienes fe, si tú asumes la autoridad, si tú empiezas a declarar la palabra de Dios, lo que te espera es un tiempo de felicidad, de dicha, de prosperidad, de bienestar, de comodidad, de fortuna. Si tú lo puedes creer, pon allí un amén, aleluya. Aleluya, gloria sea el nombre de Dios. Escucha esto, termino con esto. Como le dije, una tormenta le envió Dios para que recapacite Jonás. La otra le envió el diablo para hundir el barco de Jesús y los apóstoles. Sin importar las dos tormentas, estas dos tormentas Dios permitió que sucedan. Dios lo permitió. Así que quiero que sepas que este problema que estás pasando, Dios lo ha permitido. Esta crisis global de la pandemia, de las vacunas y tantas cosas, Dios lo ha permitido. Esto que la cepa delta, que la delta plus, que la delta alfa, que la delta recargada, Dios lo ha permitido. Tú tienes que saber en esta mañana algo. Sin importar lo que puedas estar pasando, tú tienes que creer que el Señor está contigo en tu barca. Aleluya. ¿Qué es lo que pasaba con Pedro y con los otros apóstoles? Pensaban que era el fin, como quizás tú lo estás pensando. Ya es el fin. Se viene ya el nuevo orden, es el fin. Hay gente que dice que el 21 nos vamos a empezar a morir. Escúcheme. Los apóstoles pensaban eso. Es el fin, vamos a morir, tantas cosas. Pero ellos no se habían acordado de algo. Y yo creo que tú te acuerdes de eso. No se habían acordado que en la barca de ellos iba Jesús. Oh, vaca y abaja. Escúchame, amado, amada. No importa lo que venga, si en tu barca, en tu vida, el capitán es Cristo, nada la hundirá. Escúchame, tienes problemas matrimoniales, el consejero te dijo divorcio, el psicólogo y el psiquiatra dicen divorcio. Yo te digo en esta mañana, si Jesús está en la barca, Él llevará ese matrimonio a puerto seguro. Escúchame. Si te dicen en el colegio, no hay nada que hacer con tu hijo, está en drogas, es un pandillero. Si Jesús está en tu barca, Él llevará a tu hijo a un puerto seguro. Bendito sea el nombre de Dios. Si llegó el documento que dice embargo, tienes un mes para salir de ese lugar porque no lo vas a poder pagar. Si en tu vida el capitán es Cristo, Él llevará tu economía, tu finanzas, tu vida a un puerto seguro. No sé a quién estoy hablando. Si llegó la orden médica y dice cáncer, dice lupus, dice hernia, dice diabetes, si Cristo está en la barca, Él llevará tu vida a puerto seguro. Tienes que entenderlo el día de hoy, que a pesar de tu circunstancia, cualquiera que sea, si el Señor está comandando tu vida, Él tiene el control. Cuando Jesús se levanta, no porque estaba dormido con pereza, sino porque estaba descansando en las promesas de Dios, en el propósito de Dios, se levanta, se pone en el lugar más alto del barco, declara la palabra y automáticamente hubo calma. Yo quiero profetizar que viene calma para tu vida. Yo quiero declarar que viene un tiempo de calma para tu vida. Has sufrido, has pasado malas noches, has estado angustiada, has estado llorando, tomando pastillas para poder dormir, tomando antidepresivos. Es el tiempo de que Jesucristo tome el control de tu barca, porque Él es la fuente de paz. Bendito sea el nombre de Dios. Déjalo obrar en tu vida. Esto es más que religión. La religión no te puede dar paz. Una relación íntima con el Cordero, sí, bendito Dios. Así que hoy es el tiempo de que Cristo tome el control de tu barca. Bendito sea el nombre de Dios. Así que sin importar el tiempo que estés viviendo, amado, amada, que estás conectado, allá en Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, aquí en Ecuador, República Dominicana, allá en Francia, en España, sin importar donde estés conectada, quiero que sepas que el Señor nos dio las herramientas para poder salir airoso en medio de este problema, de esta tormenta. El enemigo te levantará más olas.
El enemigo hará que suene más duro el viento. ¿Para qué? Para que te dé miedo, para que te dé temor. Pero el Señor te dice en esta mañana: no temáis, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre yo te ayudaré con la diestra de mi justicia. Ese Dios te dice en esta mañana: no temas, porque yo te redimí, mío eres, yo te puse nombre. Cuando camines por el fuego no te quemará, y las aguas no te anegarán, porque yo, Jehová, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Bendito sea el nombre de Dios. Así que levántate hoy en fe. Créele al Señor que Él hará la obra poderosa en ti. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero orar en esta mañana. Quiero orar por aquel que está conectado. Usted que está conectado, quiero orar. Porque quizás estás pasando por una tormenta. Quizás estás pasando por un tiempo de dificultad. Y usted dice: pastor, está bien el mensaje que usted me predicó. Yo lo creo, está bonito, sí, es verdad. Pero usted no conoce mi tormenta. Es verdad. Lo que para ti es una tormenta, quizás para mí no lo es. Y lo que para mí es una tormenta, quizás para ti no lo es. Pero ¿sabes qué, mi amado, mi amada? Aunque las tormentas sean diferentes, hay algo que es igual: Jesucristo, el Hijo de Dios. Él está contigo, Él está conmigo, y Él quiere obrar poderosamente en tu vida y en mi vida. Así que esta mañana yo quiero que mientras yo estoy orando, tu tormenta, tu problema, tu proceso lo pongas en las manos de Dios. Si tú has estado alejado de Dios, estás desviado y has entendido que Dios ha permitido esto para que vuelvas al camino, ponte en el camino nuevamente. Si el diablo ha querido hundir tu vida, destruirte para que te alejes del propósito, quiero que sepas que tienes autoridad contra toda obra de maldad. Hoy es el tiempo de que podamos orar por esto. Pedro le dijo: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Dile tú al Señor lo mismo. No es pecado decirle: Señor, ayúdame en mi incredulidad. No es pecado reconocer que nos falta fe, porque el que reconoce que le falta fe es aquel que le puede pedir. Dice la Biblia que al que no tiene ni fuerza, al que no le queda ninguna, Él le da nuevas fuerzas. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero orar en esta mañana por tu vida. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Quiero orar por tu vida. Ahí donde tú te encuentras, sin importar el lugar, quiero que oremos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, puedo escuchar los vientos que soplan contrarios y que no te dejan avanzar. Y eso te ha generado temor. Y ves las olas, porque a veces nos movemos por vista, y lo que vemos son olas y problemas. Se habla de la nueva ola, de la nueva cepa. Oh, babazú. Quiero que mires a Cristo que está en tu barca. Escúchame. Deja de mirar las circunstancias. Deja de mirar las cosas que están pasando y pon tu mirada en aquel que es el consumador y autor de la fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pon tu mirada en Cristo. Escúchame, amado, amada. Yo quiero ver a las personas que están conectadas. Pon tu mirada en Cristo. Porque Él tiene el control. Hoy tienes miedo, pero dice la Biblia que el perfecto amor que proviene de Dios echa fuera el temor. Deja que Cristo hoy día tome el control de tu barca. Deja que Cristo tome hoy el control de tu vida. Los vientos seguirán soplando, pero no los escucharás ya, porque escucharás la dulce voz del Maestro. Las olas te azotarán, pero ya no las verás, porque tu mirada estará puesta en Jesucristo. Y el que tomará el control, aquel que tiene poder sobre el mar, sobre la tierra, Él traerá bonanza, calma, paz y bendición a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todo aquel que está conectado. Dios mío, para que tú lo bendigas, Señor. En esta mañana, en este día, tócalo, Señor, en el nombre de Jesús. Tómalo, Dios mío. Porque no puedes dormir en la noche, tienes miedo. Yo he pasado por eso, yo sé lo que es eso. Pero cuando Dios toma el control, entras en el descanso que solamente Él lo puede dar. Quizás tienes miedo por lo que va a pasar.
Otra vez la prensa y las noticias te meten terror con las nuevas cepas, que el Delta, que... Descansa en el Maestro. Ten los cuidados, sí, pero descansa en el Maestro. Escúchame lo que te voy a decir. Porque el sistema inmunológico, el miedo y la depresión te lo baja. Eso es lo que el diablo quiere hacer en ti. Pero cuando tú estás lleno de fe, de fortaleza y de alegría, tu sistema inmune se pone más robusto y más fuerte. Es tiempo de creer y descansar en el Señor. Padre, llénalos de fe. Llénalos de fe. Llénalos de autoridad en el nombre de Jesús. Padre, que la palabra sea una realidad en sus vidas. Que empiecen a declarar la palabra en el nombre de Jesús. Padre, para la gloria de tu nombre, bendito sea el nombre de Dios. Gracias te doy, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y yo mando una palabra de bendición. Shabakaya. Ahí los que puedo ver conectados, Dios mío. Irene Espinal y Basaya. Marfisa Hurtado, Predilecta Villavicencio, Dios le bendiga, amada. Alicia Miranda, Irene Espinel, Eugenia Celis. Bueno, y los que están conectados allí, Padre, bendícelos en sus países. No importa dónde se encuentran ahora, llega a ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sana, restaura, liberta, para la gloria y para la honra de tu nombre. Gracias te damos, Dios mío. Bendigo tu nombre, Padre, y te doy toda la honra, la gloria y alabanza a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Conmigo será hasta el próximo viernes. Les mando un fuerte abrazo desde Guayaquil, Ecuador. Su amigo y hermano, el pastor Tony Faraquio, pastor del Ministerio Internacional Rema. Un fuerte abrazo para ustedes.